Bienvenido nuevamente al programa En Derecho del canal comunitario Amagá Televisión. Hoy con un tema muy importante, contratos de arrendamiento. Sector comercial, sector residencial, sus implicaciones, reglamentación en Colombia, y para ello nos acompaña la abogada especialista Olga Monsalve. Bienvenidos. Bienvenido nuevamente al programa En Derecho del canal comunitario Amagá Televisión y enlazado con la red de canales del suroeste antioqueño Redesur. Un tema que nos convoca en el día de hoy. Para eso tenemos a nuestra invitada, la abogada Olga Monsalve, a quien agradecemos nuevamente la invitación, su presencia y su participación en este espacio de interés para nuestra comunidad, para nuestros televidentes. Bienvenida, doctora Olga Lucía, y muchas gracias por aceptar la invitación del canal. Muy buenos días don Fabio, muchas gracias al canal comunitario por esta nueva invitación y a toda la comunidad. Doctora Olga Lucía, un tema fundamental que nos convoca en el día de hoy, que hemos tenido a bien traer, es los contratos de arrendamiento, la reglamentación que existe en materia jurídica a nivel nacional sobre los contratos de arrendamiento, o que algunas personas llamamos alquiler. ¿Qué es un contrato de arrendamiento y cómo lo define la norma, doctora Olga Lucía? Primero entonces clasifiquemos, hay contratos de arrendamiento de viviendas pues urbanas y hay contratos de arrendamiento de locales comerciales. Enfoquémonos en esta primera parte como de la parte de los inmuebles destinados a vivienda. La legislación pues que se le aplica a estos contratos es la legislación que está consagrada en el Código Civil. Esas son como las normas generales, y también hay una norma específica, hay una ley especial que es la ley 820 del 2003. Esa ley regula todo lo que tiene que ver con el contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Se define, pues podremos definir el contrato de arrendamiento como este contrato que celebran dos partes en las que se obligan recíprocamente, mutuamente. Una se obliga a entregar en goce de un inmueble, ¿cierto? Y la otra se obliga a pagar un precio determinado para poder gozar de ese inmueble. Entonces, eso es lo que conocemos como contrato de arrendamiento de una vivienda urbana. Ese contrato, doctora Olga, debe ser verbal o escrito, o puede servir cualquiera de las dos formas, puede ser verbal o escrito, o necesariamente debe ser escrito. No, la gente piensa que porque no lo hicieron por escrito no existe contrato, ¿no? Entonces llegan, no, es que no hay contrato. ¿Por qué no hay contrato? Porque es que no lo hicimos por escrito, ¿no? El contrato es perfectamente válido, verbal o por escrito. Pues es muy aconsejable que la gente lo elabore por escrito, porque cuando se presenten inconvenientes, controversias que de pronto se tengan que dirimir ante la justicia, llevar a la vía judicial, entonces va a ir con mucha más fuerza probatoria el contrato que está por escrito. Cuando lo hacen de manera verbal, si hay una controversia y hay que acudir ante un juez, lo primero que hay que hacer es preconstituir ese contrato. ¿Cómo? Pues con unas declaraciones extraproceso, se van con unos testigos a la notaría y se preconstituye. Esos testigos deben de ser conocedores que entre estas dos partes que están en conflicto, arrendador y arrendatario, existió ese contrato. Deben de conocer todos los términos en que se desarrolló el contrato, deben de conocer el término de duración, el canon de arrendamiento, cuánto era pues el costo, cuándo iniciaba, cuándo terminaba, cómo era pago ese canon de arrendamiento, dentro de cuántos días, a quién se le pagaba, en dónde está ubicado el inmueble. Tiene que
tener muy claro el contrato definido, o sea, el objeto sobre el cual se va a desarrollar ese contrato de arrendamiento, muy bien identificado ese contrato, las cláusulas, o sea, las cláusulas en cuanto a las obligaciones de ambos contratantes es muy importante, las obligaciones por parte del arrendador, obligaciones por parte del arrendatario, porque depende de estas obligaciones es que más adelante se pueden venir entonces a alegar incumplimientos. Entonces, es perfectamente válido el contrato también de forma verbal. Pero sí es mejor entonces, y una recomendación suya, doctora, es que sea por escrito, porque sí, no sabemos más adelante en qué termine y se ahorran una cantidad de trámites para demostrar. Para poderlo preconstituir a veces es un poquito pues como complicado porque no se tienen a la mano esos testigos que den fe sobre ese negocio, o sea, cómo se contrató entre usted y yo, cómo se contrató ese contrato pues de arrendamiento sobre ese inmueble. Entonces a veces se queda pues como muy floja la prueba y no se logra. Entonces, si yo como arrendador necesito pedir el inmueble, una restitución de inmueble arrendado, pero fue un contrato verbal y tampoco cuento con esos testigos, ¿cómo preconstituir entonces ese contrato? O sea, ¿cómo le demuestro yo al juez que existió entre nosotros dos un contrato de arrendamiento y que usted me lo está incumpliendo por decir algo por mora en el pago de la renta? Entonces, es muy importante que sea por escrito. Y otra cosa, don Fabio, que deben de tener pues como en cuenta las personas es que confunden, o sea, uno pensaría que todo el mundo lo tiene claro, pero no, confunden las partes, las denominaciones. Arrendador es quien entrega el inmueble, el arrendatario es quien lo recibe, quien va a vivir allí en el inmueble, y observa uno estas minutas que venden ya de Minerva, son minutas también que son válidas, simplemente que la gente tiene que saberlas diligenciar. Muchas veces le llevan a uno para que uno revise esos documentos, pero los hacen totalmente al contrario, o sea, los integran mal. Colocan como arrendador el arrendatario. Sí, ve uno en el nombre del arrendador, ve uno el nombre del arrendatario y en el nombre del arrendatario el que está entregando el inmueble. Ahí es la primera pues falencia grande porque no hay identidad de las partes. Entonces, para que la gente también se asesore muy bien en ese punto antes de hacer el contrato, porque ya van y lo firman, o muchas veces hasta por notaría, porque tampoco es indispensable que vaya autenticado. Ajá, no, eso no le quita validez el hecho de que no esté autenticado por notaría. Es más seguro porque ya hay seguridad de quien lo está firmando, si es esa persona. Entonces, para que las partes se asesoren antes de integrar estos contratos. De hecho, doctora, ahora me recuerda usted que esas plantillas que se tienen o formatos ya prediseñados por algunas entidades o empresas que agilizan un poco el trámite, como usted dice, de pronto a esas le hacen falta algunos anexos o algunos acuerdos adicionales que hagan entre arrendatario y arrendador. Entonces tocará hacer alguna edición que tocará colocarla en un folio aparte, porque no hay forma de incluirla en la plantilla que viene limitada. Sí, esas plantillas, como ya vienen diseñadas, no traen espacio. Escasamente el espacio que traen es para colocar nombre de arrendador, nombre de arrendatario, el valor, un espaciocito muy pequeñito como para colocar la dirección del inmueble, pero en cuanto a las obligaciones como tal, ya están ahí. Entonces, también muy bueno cuando las partes directamente elaboran el contrato, o sea, se salen de ese esquema de la minuta y elaboran el contrato con sus propios clausulados, o sea, colocan las obligaciones, yo como arrendadora que me comprometo, usted como arrendataria que se compromete, y le pueden colocar, como es un contrato, o sea, es bilateral, o sea, ambas partes están, pues, entonces ambas partes pueden opinar y pueden decir, yo quiero que coloquemos esto como cláusula, el arrendador también puede decir, yo también quiero que coloquemos esto como cláusula porque yo me comprometo a esto. Entonces es muy bueno cuando lo diseñan las partes directamente, pero cuando es una minuta, entonces les tocaría hacer un documento anexo a ese contrato. Doctora Olga, cuando hay un contrato de arrendamiento o hay un acuerdo entre las partes para arrendar un local, bien sea comercial o residencial, que es lo que estamos viendo en el programa, generalmente se ponen unas cláusulas adicionales, o que yo he visto mucho es
que el arrendador exige al arrendatario, por ejemplo, que no le permite mascotas. Esa cláusula es válida y debe estar por escrito. O sea, en estos momentos, a pesar de la protección que existe pues para las mascotas y todo, de todas maneras es el arrendador quien coloca sus condiciones y está en el arrendatario si acepta o no, porque si se coloca esa cláusula, o sea, como una obligación por parte del arrendatario de que 0 mascotas y lleva después su mascotica, entonces ya estaría incumpliendo ese contrato y daría pie a que el arrendador con una justa causa entonces le pida la terminación del contrato. Entonces vamos doctora, resumiendo, primero el contrato debe ser, puede ser verbal o escrito, preferiblemente, y se recomienda, doctora, usted como abogada recomienda que sea por escrito. Por seguridad jurídica. Por seguridad jurídica, no sabe qué va a pasar más adelante. Y segundo, que las condiciones las ponen las partes y quedan en el contrato. Tercero, doctora, ¿cuáles serían algunas de las causales de incumplimiento unilateral? Cualquiera de las dos partes pueden incumplir un contrato. Es decir, ¿cuáles serían las causales de incumplimiento o de terminación? Es decir, yo ya no quiero seguir el contrato aunque lo hayamos firmado por 1 año, por ejemplo. ¿Y qué obligación tengo yo como arrendatario y como arrendador en caso de un cumplimiento antes de la fecha final del contrato pactado? Bueno, entonces dentro del cuerpo pues del contrato van unas obligaciones, ¿cierto? Y también van a ir unas causales que van a dar pie a terminar el contrato. Y no es solamente en cabeza de una de las partes, sino por cualquiera de las dos partes, ¿cierto? Entonces van a colocar causales de terminación por parte del arrendador, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va a estar legitimado el arrendador para dar por terminado ese contrato? Puede que muchas veces esté amparado en una justa causa, puede que no, con sus consecuencias pues que se deriven de la decisión que él tome. Entonces, si es con una justa causa, pues hay causales muy comunes, por decir algo, el no pago de la renta, del canon de arrendamiento dentro del término estipulado en el contrato, ¿cierto? La mora, lo que conocen pues como mora, ¿cierto? Esa es una causal muy común. Otra es, por decir algo, el no pago de los servicios públicos, que conlleve pues al corte de los mismos cuando este pago corresponda al arrendatario, porque muchas veces los arrendadores asumen el pago de los servicios públicos, pero estamos hablando acá en el caso de que sea el arrendador quien tenga que pagar los servicios públicos, el no pago de estos servicios, el darle un uso indebido al inmueble, o sea, el estar, someter el inmueble a actos pues que van por fuera, sí, que están al margen de la ley, expendio de drogas, o sea, pues cuando ya ocupa el inmueble en eso y es de conocimiento pues del arrendador, eso es causal para pedir el contrato, pues la terminación del contrato. Cuando ese arrendatario, por decir algo, cede o subarrienda el contrato de arrendamiento sin autorización expresa del arrendador, él necesita que el arrendador lo autorice para hacer esos actos, para subarrendarlo o para ceder el contrato. No es que, mira, yo tengo este contrato acá, yo te lo dejo, quédate vos aquí como arrendatario y yo me voy. Se lo voy a pasar a mi amigo que también es muy conocido y entonces sigue con las mismas condiciones. No lo puede hacer así, pues así de bueno, sin el consentimiento del arrendador. Entonces, cuando ocurre esto, entonces ese arrendador puede venir y solicitarle la terminación del contrato, ahí media una justa causa, entonces no estamos hablando de una indemnización. Cosa diferente es cuando ese arrendador, él como dueño, como propietario, que muchas veces tampoco tiene la calidad de dueño, quien es el arrendador, porque la gente piensa que solamente quien arrienda es el dueño y no, o sea, no siempre quien arrienda es el propietario. Entonces, también esta persona puede mutuo propio, o sea, por su voluntad, dar por terminado el contrato en la vigencia del término pues inicial o en una de sus prórrogas. En ese caso, si no media una justificación para dar por terminado ese contrato, aparte de que lo tiene que hacer con un término de antelación, la ley habla de 3 meses de antelación, o sea, le debe de informar con 3 meses de antelación a ese arrendatario, y no es así de una manera muy informal. Se me va, no. Debe de ser
pues es un poquito rogadito ahí la ley, o sea, debe de hacerse a través del servicio postal autorizado, que quede pues como una constancia de que allá él recibió, qué pasó con ese aviso, correo certificado que llamamos. Correo certificado. Y se le debe de indemnizar en este caso cuando es simplemente la voluntad del arrendador de terminar el contrato de arrendamiento sin una justa causa en cabeza pues de ese arrendatario. Y lo mismo, el arrendatario también tiene unas causales para invocar la terminación del contrato, que también puede hacer con indemnización, o sea, a favor o sin indemnización. Todo depende pues como de la causal que esté invocando. Y el acuerdo entre las partes. Lógicamente, o sea, por acuerdo las partes pues, pueden convenir lo que quieran, que no haya ¿cierto? Para ninguno de los dos indemnización. Exacto, así yo, o sea, es que yo como arrendatario, estoy dentro de una prórroga y me voy a ir porque me resultó otra casa mejor o más barata y todo, pero entonces yo hablo con el dueño de la propiedad o con el arrendador y le digo, yo te voy a entregar, si se colocan de acuerdo, listo, yo te recibo y todo, o sea, así no le haya dicho con los 3 meses de anticipación, entonces no habría como lugar a una indemnización, pero si ya quieren ser muy legalistas, muy rigurosos y todo, entonces el arrendador se podría pegar, bueno, estamos en una prórroga, no me dijiste con los 3 meses de anticipación, no hay una causal de mi parte para que usted se vaya, o sea, yo no le estoy pidiendo tampoco el inmueble, yo como arrendador he cumplido lo que me corresponde pues en ese contrato, entonces sí, usted se puede ir, pero entonces indemníceme, como dice la ley. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, doctora Olga, y regresamos nuevamente con temas fundamentales que usted me acaba de dar, y es las prórrogas, y sobre todo un tema fundamental, doctora, que ahora está en Colombia grave no, diría yo que está siendo muy utilizado por el gobierno nacional en aras de la persecución a esa venta de estupefacientes y la proliferación de drogas en nuestro país, y es ese uso indebido de un local para venta o distribución de estupefacientes, que es lo que castiga la ley fuertemente. Ahorita miramos, es una de las causales grandes que tenemos, sobre todo de un ejemplo que tenemos acá en nuestro vecino municipio de Fredonia. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Regresamos nuevamente con la doctora Olga Monsalve, abogada que nos acompaña hoy para el tema de los contratos de arrendamiento. Les recuerdo a las televidentes que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del correo electrónico. El correo electrónico para que hagan sus inquietudes, sus preguntas es enderechotv@gmail.com, y en Facebook al hashtag numeral en derecho. Ahí pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes sobre el tema que estamos abordando en el día de hoy, que son los contratos de arrendamiento. Doctora Olga, aprovechemos para que nos dé de una vez
la localización de su oficina, sus contactos, dónde puede nuestra gente, no solamente la gente de Amagá, inclusive hay gente de otras partes que ven el programa a través de Redes Sur o a través de YouTube, que también se sube a través de este medio electrónico, donde pueden contactarla, donde pueden localizarla para que usted amplíe un poco más estos temas o algunas consultas que tengan de manera específica. Sí, mi oficina está ubicada aquí en el municipio de Amagá, en la calle del Comercio, una cuadra antes del parque, en el centro comercial Orión. Un dato de referencia es al frente de la papelería Horizonte para la gente pues que es de aquí del municipio. En el local 103 el teléfono fijo de la oficina es el 847-0404. En este número me pueden contactar y también pueden entonces reservar pues como la citica para la asesoría que necesiten. Doctora Olga, volviendo al tema de los contratos, en el segmento pasado quedamos en unas inquietudes que son muy frecuentes en nuestra comunidad, en este tipo de acciones, de contratos, de arrendamientos, de inquilinos, y ya vimos, usted nos explicó cómo es la indemnización, o qué debo hacer yo como arrendador, dueño o representante legal del dueño del local o de la casa que estoy alquilando o arrendando, cuando deseo terminar el contrato con esa persona. Yo necesito que me entreguen el local, que me entreguen la casa. ¿Cómo establece la ley que debo proceder frente al inquilino o frente al arrendatario? Por eso volvemos entonces y miramos si existe una causal que justifique esa decisión en el arrendador, o sea, no tendría que entonces indemnizar al arrendatario, basta con que le informe con el debido con la debida antelación, que son los 3 meses, ese es el aviso pues que exige la ley y que se debe de hacer a través de correo certificado. Pero también ese arrendador está amparado en unas causales que lo van a eximir de esa indemnización. Por decir algo, el arrendador necesita el inmueble para habitarlo él directamente o su familia, no menos de 1 año. Es una causal que lo favorece a él para solicitar la terminación del contrato, le avisa con la debida antelación porque tampoco puede atropellar al inquilino, le avisa con su debida antelación dentro de los 3 meses pues antes de la terminación y no tendría que indemnizar, o cuando necesita el inmueble para repararlo, para hacer unas remodelaciones, una reforma y todo, o sea, eso es otra causal, o cuando realizó un negocio jurídico, una venta, ¿Lo vendió o lo va a vender? Entonces necesita cumplir esas obligaciones pues contraídas en ese contrato de compra-venta. Entonces en esos eventos el arrendador está amparado justamente para dar por terminado ese contrato de arrendamiento, entonces no habría lugar a una indemnización en favor del arrendatario. Pero sí avisarle con Sí. 3 meses de anticipación. Sí. Y el inquilino o el arrendatario seguirá pagando durante los 3 meses el canon de arrendamiento. Debe de pagar común y corriente, porque aquí lo que exige es que se le avise con tiempo, o sea, que se le dé el aviso de ley para que no lo coja pues desprevenidamente y tampoco lo puede atropellar. Es que necesito que me entregues en 15 días o en 1 mes. O sea, eso es lo que le exige en esos casos la ley al arrendador. Y ya cuando es porque no obra una causal que justifique su decisión, simplemente quiero el inmueble, yo te indemnizo, entonces ahí aparte del aviso debe de cumplir con la indemnización de los 3 meses. No es que yo necesito el inmueble y le doy 3 meses y entonces yo como arrendatario no le pago estos 3 meses, no, tengo que pagar los 3 meses. Me dejan 3 mesecitos más viviendo ahí, común y corriente, cumpliendo el contrato, sigo pagando como venía, pero ya me avisaron que en 3 meses me debo de ir, ¿cierto? Si lo necesito ya antes de los 3 meses, yo sí ya debo de compensarle al inquilino o al arrendatario. Claro, cuando hay lugar a la indemnización es porque yo no le estoy cumpliendo con el término de aviso. Y fuera de eso tampoco tengo una causal que justifique pues mi decisión, simplemente es mi voluntad que usted se vaya pues del inmueble, entonces ahí sí debe proceder a indemnizarlo con 3 meses de canon de arrendamiento. Es lo que usted nos hablaba ahorita, doctora, del subarriendo, también se da mucho. Esa también es una causal, cuando no quedó dentro del contrato, porque en el contrato puede quedar, o como le decía usted, doctora, si yo con el consentimiento del arrendador
entrego en subarriendo o cedo el contrato, pues no hay problema, eso debe quedar en el contrato. Pero si yo de una manera inconsulta, yo no le dije nada al dueño, al arrendador, y resulté alquilándoselo a otra persona o cambiándole destinación. Yo lo alquilé para una casa y resulté con una discoteca. Eso puede ser causal de una terminación de contrato. Sí, porque es que aquí tenemos que tener muy definido el objeto del contrato. O sea, si es un inmueble para destinarlo a vivienda, pues, o sea, urbana o rural, pero que es vivienda, o sea, esa vivienda, porque si ya yo lo voy a destinar a un negocio, o sea, a un establecimiento comercial, pues lógicamente eso lo tengo que consultar es con el arrendador, porque voy a cambiar totalmente el objeto, y si lo hago sin mediar una autorización de parte del arrendador, entonces voy a incurrir en una causal para que me soliciten la terminación del contrato. Algo otras cosas que se presentan, doctora, en ese tipo de negocios y de contratos, es el pago de servicios, como usted lo decía ahorita. Hay servicios básicos con los cuales el local se entrega, agua, energía, de pronto gas, bueno. Pero hay otros servicios accesorios que el inquilino o el arrendatario le da por contratar sin consentimiento del dueño, y después se lo dejan un problema. Hablamos, por ejemplo, de televisión por cable, hablamos de gas, que no lo tenía. Para poder hacer eso, el arrendatario debe contar primero con el beneplácito o la voluntad del arrendador. Sí, pues vea, en principio estos servicios son pues como se le cargan es al arrendatario, la televisión por cable se le carga es a la persona que lo solicita, no al dueño, ¿cierto? Entonces se va debiendo, pero esa mora, ese cobro que le vayan a hacer, se lo van a hacer a ese arrendatario, a ese inquilino que vivió ahí en ese inmueble, no al dueño o no al arrendador. Entonces por ese lado no tendríamos ningún inconveniente. Ya de pronto lo del gas, o sea, si de pronto es algo que se conviene con el arrendador, porque ahorita con lo de la red de gas, esto tiene que ser solicitado por el propietario, ¿cierto? Entonces ya si lo convienen pues y que el arrendatario va a pagar, ahí en los servicios públicos viene, por decir algo, la financiación, no solamente el consumo, sino la financiación también de la instalación. Entonces ya eso lo pueden descontar pues como el canon de arrendamiento, porque también estamos hablando de las mejoras, o sea, que las mejoras pues que sean necesarias, indispensables pues para el correcto funcionamiento del inmueble en cabeza de quien están, o esas mejoras simplemente pues lujosas que realizan sin el consentimiento del arrendador. Eso también puede dar pie a que el arrendador solicite la terminación del contrato porque no le consultaron a él como arrendador que iban a efectuar esas mejoras, que no eran mejoras necesarias. En el caso, doctora, en el sector rural, por ejemplo, es muy común que en el sector rural se alquila una finquita, una casa finca, una casita de campo, con algunos metricos, una hectárea o algo así de tierra, y se le da o se le entrega a una persona como buscando uno su fruto, es decir, para que me la cuide, para que no me la deje caer, para que no me la deje acabar, yo le doy a usted para que usted viva. Y no hay ahí una contraprestación económica, sino una compensación como un beneficio. Y esa persona se queda ahí años y años y años, y ha pasado mucho, que como no le pagaba nunca arriendo, sino que usufructuaba y vivía en ella, y a la vez el arrendador se beneficiaba porque se la cuidaban. Entonces más adelante vienen a decir que es que yo ya tengo derecho a quedarme en ella, o sea, ya eso es mío, o como alegan una posesión. Eso puede ser, es mejor sí. tener entonces por escrito las cosas. O sea, ahí tener claridad, o sea, porque es que si yo voy a dejar a alguien, o sea, solamente para que la casita no permanezca sola, no se me caiga, entonces vos la vas a estar cuidando, haciendo el mantenimiento y todo, o sea, va a correr ese riesgo de que esa persona más adelante entonces venga y le alegue una posesión y pretenda adquirir la propiedad por medio de la prescripción adquisitiva del dominio. Lo más aconsejable es haga el contrato de arrendamiento. Porque es que para hacer un contrato de arrendamiento, para que se configure, tenemos que hablar entonces de una contraprestación, porque como lo dijimos, es un contrato de obligaciones recíprocas. Yo te entrego para que goces
de un inmueble, pero usted a cambio de ese goce de ese inmueble me va a pagar un precio determinado. Entonces, para que se eviten esos problemas, esos inconvenientes, entonces manéjenlo como un contrato de arrendamiento. Por eso, inclusive, en algunos casos, como el que le acabo de comentar, doctora, se establece un canon casi irrisorio. Vea que yo pago 100 pesos, que yo pago 1.000 pesos, yo vivo allá hace años y pago 2.000 pesos. Pero que quede algo, ¿cierto? Que quede algo por escrito, que no sea totalmente gratuito, porque entonces, como dice usted, doctora, se puede llamar más adelante a derecho y a posesión, como usted lo dice. Sí, señor, puede dar pie a otro tipo de acciones. Doctora, en el tema de los contratos, que ya está pues claro, ¿el mínimo de tiempo cuál es? Se presume, hay una presunción de que cuando las partes no estipulan es un año, pero las partes pueden convenir un término diferente. Si no decimos en el contrato que es de 6 meses, que es de 4 meses, inicialmente la ley lo da por sentado un año. La presunción es de un año. Antes de finalizar ese año, yo debo de informarle, que yo como arrendador debo de informarle al inquilino o arrendatario que ya se le va a cumplir. Sí, con los 3 meses de anticipación. De anticipación le digo, se le va a cumplir, no para que se vaya, simplemente para acordarle de que se va a cumplir y que si queremos hacer uso de la prórroga. El contrato termina en tal fecha, o sea, con 3 meses de anticipación. Ahí no se le está terminando el contrato como tal, sino que se le está informando. Su contrato termina en tal fecha, porque ya el término de terminación del contrato ya está pactado, ¿cierto? Ya está pactado, ya las partes saben que es un año la vigencia del contrato. Si no lo hacen, dejó llegar el año, se prorroga. Automáticamente a otro año. Por el mismo término inicial. Igualmente también podría hacer con el arrendatario. El arrendatario también podría decirle al arrendador, vea, recuerde que dentro de 3 meses se me vence y ya me voy a ir. En cabeza de ambos cabe esa posibilidad. El incremento. El incremento, doctora, ¿cuál es el incremento anual? ¿Hasta cuánto puedo yo subirle el canon de arrendamiento a un inmueble o a una propiedad? O sea, cuando es vivienda, para vivienda, pues, o sea, estamos hablando. No, aquí no importa si es de interés social, no, sino que es para vivienda. Destinación para vivienda. Eso, cuando la destinación es vivienda, o sea, se le aplica el IPC, o sea, lo que haya incrementado el IPC en el año inmediatamente anterior, ese es el tope máximo que puede subir, o sea, el valor del canon de arrendamiento no puede superar pues el 1% del valor comercial de ese inmueble, ¿Valor ¿cierto? comercial del inmueble? Sí, pero el reajuste ya que se hace cada año, o sea, se debe dejar transcurrir pues 12 meses de ejecución del contrato para poder venir entonces a reajustar el canon, porque es que la gente piensa que es cada año calendario. Que el gobierno aumenta, sí, que el gobierno cada enero, entonces, no, porque si la persona no lleva sus 12 meses de ejecución, o sea, hay que esperar que se cumplan los 12 meses, o sea, el año de ejecución del contrato, para yo venir entonces a hacer uso de ese derecho como arrendador e informarle entonces al arrendatario. El canon de arrendamiento a partir de tal mes va a ser de tanto, o sea, que se debe de ceñir, el tope es el IPC. Y eso pasa mucho, que todo el mundo, la mayoría de las personas piensan que debo subir o me van a subir en enero, o que van a subir en febrero cuando el gobierno ya estableció cuál fue el IPC causado. Que a mucha gente le coincide ese enero con el año de ejecución del contrato, pero no es que siempre sea en enero que vayan a subir los cánones. Si yo hoy suscribo un contrato de arrendamiento con usted, doctora, yo le alquilo hoy su oficina, el local donde usted está ubicada, cada 3 de agosto se genera un aumento. Claro, a partir de ese momento. Pero no ahora en enero del 2018. No, señor. Y el incremento importante, el canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble. Eso el arrendatario no lo pregunta ni lo va a buscar, pero jurídicamente es un dato importante. Esa es como la regla que se debe tener en cuenta para el momento de yo fijar cuánto vale, cuánto va a valer el canon de arrendamiento de esta propiedad. Claro. Yo debo de ceñirme pues como a esa regla. Y el otro, el incremento es el IPC causado, que el gobierno decreta generalmente en los primeros días, pero no siempre va a ir aplicable
a la misma fecha, porque, como dice usted, doctora, el año se cumple es cuando se... El año de ejecución del El contrato. año de ejecución, no el año calendario del incremento que se hace pues, en Colombia al salario mínimo, a las pensiones y a intereses bancarios y todo eso. Sí, señor. El otro dato, doctora, es cuando el arrendador, por cualquier motivo, el arrendador le pidió el local o la casa al arrendatario, le dio los 3 meses y sabiendo que se tiene que ir en 3 meses, entonces no vuelve a pagar. Dice, no voy a pagar. O en el otro caso, yo me voy a ir, perdón, yo no me quiero ir, pero tampoco el arrendador o el dueño me quiere recibir el pago, para esperar a ver si de pronto esgrime la causal del incumplimiento del canon. Ahí qué puede pasar en el caso de que el inquilino o el arrendatario quiere pagar, desea pagar porque todavía no se va a ir, pero el dueño de una manera de pronto burlándose de pronto de ese contrato, buscando la causal del incumplimiento, no le quiere recibir el arriendo. Ahí hay 2 cosas diferentes. Una es cuando yo voy a pretender la terminación del contrato con indemnización. Entonces, esa indemnización, o sea, yo la deposito, o sea, yo constituyo una póliza, ¿cierto? Que me ampare pues como los perjuicios que yo, por decir algo, si yo estoy invocando una causal, o sea, entonces yo amparo esa toma de decisión que yo hice, o sea, con una causa, con una póliza. Yo consigno a órdenes de la autoridad competente esa indemnización y resulta de que el arrendatario no quiere desocupar, y a pesar de que la indemnización ya está pues a su disposición y todo. Entonces, ¿qué le toca al arrendador? Acudir a la vía judicial. O sea, el arrendador puede solicitar que le devuelvan entonces ese dinero. Y aquí es diferente cuando es la posición al contrario, o sea, que el arrendatario va a pagarle al arrendador y el arrendador no le recibe. O sea, para que no empiece en mora, porque ay no, es que yo he ido a pagarle y él no me quiere, por X o Y razón, una diferencia que tienen, él no me quiere recibir. No se puede quedar así, porque entonces ya entraría en mora. Dentro de esos 5 días, que es como lo más común que se pacta en los contratos, que se debe pagar el canon de arrendamiento, en ese mismo término él debe de acudir ante la autoridad competente, pues un juzgado pues del municipio, o sea, ahí le dicen que ya vaya, entonces le explican pues como el procedimiento, que debe ir entonces al banco agrario, eso se hace a través de un título judicial, se consigna el canon de arrendamiento a nombre de ese arrendador y se le debe de hacer saber, no es solamente irlo a consignar allá al banco, sino que yo también como arrendatario cojo, elaboro una cartica, le anexo una copiecita de ese título del banco, informándole al arrendador, señor, en el banco está a su disposición el canon de arrendamiento correspondiente a este mes. Ya si él va y lo cobra o no lo cobra, pues ya es problema del arrendador, pero al menos el arrendatario se está librando de una mora. Vamos al segundo segmento de mensajes institucionales y regresamos para finalizar el programa, doctora Olga Lucía. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2.
story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Regresamos con la doctora Olga Lucía Monsalve, abogada que nos acompaña en el programa del día de hoy en Derecho, a través del canal comunitario Amaga Televisión, invitando a nuestros televidentes para que se contacten con nosotros, hagan sus preguntas, sus inquietudes, las dudas que tengan sobre el tema que hoy tratamos, que es contratos de arrendamiento. Les recuerdo, pueden comunicarse a través del Facebook, numeral en Derecho, o a través del correo electrónico en derechotv@gmail.com. Doctora Olga, ¿cuál es la diferencia que existe entre el contrato de arrendamiento o el arrendamiento de una casa de vivienda o una casa de habitación de vivienda y un local o una propiedad comercial? Sí, normativamente hay diferencia entre los contratos de arrendamiento destinados a vivienda y contratos de arrendamiento destinados a establecimiento de comercio. O sea, estos son comerciales, los otros son civiles, ambos se nutren de las normas del Código Civil, pero también los contratos de arrendamiento destinados a locales comerciales tienen una norma específica, o sea, tienen una parte específica que es el Código de Comercio. Entonces hay una regulación muy diferente que vale la pena pues como tener en cuenta. Y lo que marca la mayor, pues la diferencia más grande es el objeto. O sea, uno es destinado a vivienda, sea urbano o rural, y el otro es destinado al arrendamiento de un local en donde va a funcionar un establecimiento de comercio. Y ahí en ese caso entonces no aplicaría, entendiendo pues el espíritu de la ley, cuando se habla de contrato de arrendamiento para vivienda, pues se establecen unas garantías como el 1% de valor comercial que vimos ahorita, que no puede exceder el valor del canon de arrendamiento, las garantías de los 3 meses en caso de incumplimiento por cualquiera de las dos partes. ¿Sí? Ya en el comercial ya es diferente, ya no se aplica el 1% porque ya eso es un convenio entre las partes, ya estamos hablando de un usufructo para un tercero, ya estamos hablando de un beneficio para el propietario también porque le puede dar un poco más de valor agregado a su propiedad. Es decir, y las condiciones son totalmente distintas, aunque se rigen, como usted dice, doctora, inicialmente por el Código Civil. Es decir, contrato verbal o escrito, codeudores o fiadores que llamamos y todas esas cosas que el Código Civil pues trae como para hacer más creíble en caso de que se llegue a una instancia judicial cualquiera de las partes en incumplimiento. Sí, o sea, manejan principios diferentes, o sea, aunque ambos se nutren del Código Civil, o sea, en lo general, o sea, ya el contrato de arrendamiento de local comercial tiene su norma específica, que es el Código de Comercio. Como el Código de Comercio como tal no define el contrato de arrendamiento de local comercial, de establecimiento de comercio, entonces por eso se debe de acudir entonces a esa norma general, a la columna pues vertebral del derecho, que es el Código Civil. En cuanto a lo específico, en cuanto a los requisitos, en cuanto a los principios, o sea, este está gobernado pues por unos principios propios. Ya aquí hablamos, por ejemplo, de unos beneficios o de unos principios en cabeza del arrendador o en cabeza del arrendatario. El arrendatario goza de unos privilegios, hay un derecho de renovación, hay un derecho de preferencia, el desahucio, o sea, el desahucio que es un derecho del arrendatario, pero también una carga del arrendador. Son figuras que no se ven sino en el contrato de arrendamiento comercial. Entonces vale la pena
que tengan pues como muy claro de que son normas y procedimientos muy diferentes para estas dos clases de contratos. Esa palabrita del desahucio, doctora, que me llama la atención, es que, pues creo yo, o se me dirá si estoy equivocado, es decir, el arrendatario, el que alquiló el local y que montó su negocio, su panadería, su librería, algo, dice, oh, esto no me dio resultado, yo voy a entregar. ¿Eso es el desahucio o no? No. ¿Qué es el desahucio? Es un aviso. Es un aviso que se le debe de hacer al arrendatario. Entonces es un derecho del que goza el arrendatario, pero es una carga sustancial que se le impone al arrendador. O sea, él como mínimo debe de hacer un aviso, que es lo que se conoce con el desahucio. Cuando va a solicitar que le entreguen ese local, lo debe de hacer como mínimo con 6 meses de antelación, pero siempre se tienen que cumplir pues unos requisitos. O sea, no siempre el arrendador está obligado a hacer desahucio al arrendatario, es en algunos casos específicos, después de haber transcurrido cierto tiempo, porque aquí cobra mucha fuerza el derecho a la renovación. O sea, cuando se da ese derecho a la renovación en cabeza del arrendatario. Entonces, cuando el arrendador vaya a solicitar la terminación de ese contrato, o sea, entrégueme entonces el local comercial, lo debe hacer como mínimo con 6 meses de antelación, y este aviso puede manejarse de manera extrajudicial o de manera judicial. Manera extrajudicial, por cartica, correo certificado, por cartica entregada directamente, firmada pues lógicamente por el arrendatario, pero para mayor seguridad, como aquí ya estamos hablando de unas, o sea, que muchas veces hay unas acreditaciones de negocios en donde se pueden hablar de perjuicios y todo, entonces se acude mucho a hacer el desahucio, pero por la vía judicial, para mayor garantía, pero lo pueden hacer tanto judicial como extrajudicialmente, pero es un aviso. Eso es un aviso, y ahora son, no como el de vivienda que son 3 meses, sino 6. Sí, 6 meses. Esa es la diferencia con el comercial. Exacto, son 6 meses y depende, o sea, el tiempo que lleve ese arrendatario en ese local, con ese mismo establecimiento, a título de arrendamiento. O sea, son varios requisitos que se deben de cumplir en cabeza del arrendatario para poder tener la obligación el arrendador de desahuciar. Vamos, doctora Olga Lucía, a mirar nuestras redes, a ver qué nos han preguntado, qué inquietudes tienen nuestros televidentes. Doctora Olga, en las redes nos pregunta Alejandro Vélez a través del Facebook y nos dice, hice un contrato por 10 meses y ahora el inquilino me pide que cambie las cláusulas del contrato. No me dice si es comercial o es residencial o es habitacional, pero habla básicamente de que Alejandro o Alejo Vélez es el arrendador y el inquilino o el arrendatario pide que se cambien algunas cláusulas del contrato. Bueno, la pregunta pues está muy general, o sea, no sabemos si estamos hablando de un contrato comercial de vivienda o un contrato pues de arrendamiento de local comercial. Entonces, partamos que de pronto es un contrato de vivienda, ¿cierto? Hay que tener en cuenta cuál fue el término de duración de ese contrato. Él nos dice que a los 10 meses de ejecución del contrato, el arrendatario le está pidiendo que le cambie las condiciones del contrato, ¿cierto? Hay una figura que es la prórroga. ¿Qué es la prórroga? No, no es que se pueda o no, sino que es la prórroga. El contrato, una vez celebrado, está regido por un clausulado, ¿cierto? Ese contrato tiene un término de duración. Cuando ninguna de las partes lo da por terminado, pues a la fecha de la terminación pues, del contrato, a la fecha pactada, ese contrato se prorroga, o sea, por un término al inicialmente pactado y en las mismas condiciones. No se pueden modificar las cláusulas. No se pueden modificar o sea, es en las mismas condiciones que el contrato inicial, salvo pues lo del reajuste pues del salario, de la renta,
que esa, como ya lo dijimos, después de los 12 meses de ejecución se puede hacer. Entonces aquí, o sea, no le entiendo la pregunta pues muy bien al señor que dice cuando que me está pidiendo que cambiemos el clausulado, entonces van a hacer un nuevo contrato, porque ya venció ese contrato inicialmente pactado, porque no podría venir entonces a modificarse así, pues sin vencimiento, simplemente, ¿no? Sí, caprichosamente, a menos que las partes se coloquen de acuerdo en modificar alguna de las cláusulas existentes, claro, no nuevas. Esa se puede, o sea, se puede hacer un otro sí en cuanto a alguna de las cláusulas, pero cambiar la totalidad pues del contrato, entonces estamos hablando de que ya se venció ese primer contrato y van a hacer es un nuevo contrato. Si es un nuevo contrato, entonces estamos hablando de que se pueden tocar todos los apartes del contrato y se puede cambiar todo incluso el clausulado. Incluso hasta el valor del canon de arrendamiento. Claro, sí, porque se estaría hablando entonces de un nuevo contrato, pero si estamos hablando de pronto de una prórroga, o sea, la prórroga es en las mismas condiciones del contrato inicialmente pactado por el mismo tiempo, con la salvedad de que el arrendador puede entonces incrementar el canon si ya hay lugar a ese incremento. Doctora, volviendo al tema de los arrendamientos de locales comerciales, que es bastante complicado, ya vimos pues suficiente el tema de viviendas o habitaciones, pero en el tema de arrendamiento de locales comerciales, ahí, por ejemplo, se da mucho el caso que una persona toma en arrendamiento un local que era inicialmente un restaurante, pero yo lo que quiero montar es un almacén y necesito cambiar las condiciones físicas del local. Le voy a poner piso, le voy a poner estantería, voy a hacer unos closets. Eso debe estar incluido en el contrato con el arrendador, o cómo se entiende eso, como mejoras a una propiedad que después el arrendatario no venga a reclamarlas. O sea, muchas veces incluyen, muchas veces tocan ese tema en el clausulado, pues cuando realizan el contrato lo hacen de una manera muy amplia y todo, pero otras veces no prevén estas situaciones, ¿cierto? Sino que se van desarrollando pues en el contrato. Cuando se va a modificar de esta manera pues el local, o sea, eso en principio está en cabeza del arrendatario, o sea, él va a condicionar el local para lo que él necesita en su momento, ¿cierto? O sea, lo va a condicionar, el arrendador se lo permite, pero entonces son mejoras que debe de hacer y debe de dejar ahí en el local el día que se vaya, porque el hecho de retirarlas entonces va a generar unos detrimentos pues para el local, por ende para el arrendador, entonces son mejoras que quedan ahí en el inmueble. El arrendatario se somete a que cuando se termine la actividad o entregue el local debe dejar las mejoras que hizo. Sí, porque es que retirarlas representaría un perjuicio para el dueño del local, para el arrendador, entonces se le permite que haga las mejoras que considere necesarias para poder colocar en funcionamiento ese objeto social que va a desarrollar ahí. Pero siempre es bueno, doctora, que queden por escrito dentro del contrato inicial, que quede por escrito que se autoriza las mejoras necesarias que considere el arrendatario, y también la forma en que el arrendador puede usufructuarse de ellas una vez entregado, ¿cierto? Que puede ser en tiempo, mucha gente lo cuadra con tiempo, mucha gente no dice yo voy a hacer estas mejoras y usted me las paga con arrendamientos o me las descuenta del pago o se las pago cuando me vaya, sino que hay otras veces que el arrendatario dice yo le hago las mejoras pero usted me deja 7 años, 10 años. Es como las partes lo convengan, o sea, por mutuo convenio, o sea, las partes pueden pactar lo que quieran, ¿cierto? Entonces, muchas veces incluso el arrendador dice, listo, yo te autorizo para que acondiciones el local a tus necesidades, a lo que va a funcionar pues aquí en el local y todo. Y yo ahorita no tengo plata para hacer esas mejoras y todo, pero lo vamos a descontar de los cánones. O sea, si las mejoras te valieron 10 millones de pesos, entonces usted el canon de arrendamiento me va a ir pagando pues eso. O sea, es como las partes lo hayan convenido, pero en principio, si no quedó pues como en el contrato estipulado cómo se van a manejar esas mejoras, ya miraríamos qué clase de mejoras son. Si son simplemente mejoras que
no son necesarias, o sea, que no se tenían que hacer porque o si no pues prácticamente se caía pues el local. Entonces, o sea, en principio no están en cabeza del arrendador, sino que si son mejoras simplemente pues locativas para organizar, para colocar, pues darle una nueva imagen al negocio y todo, o porque es de la necesidad pues del establecimiento que está funcionando en el momento y todo, o sea, entonces en principio son por cuenta y riesgo del arrendatario. Vamos al último corte de mensajes institucionales, doctora, y regresamos con la conclusión de este tema que nos convoca en el día de hoy. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Doctora Olga Lucía, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Recordémosle a nuestros televidentes dónde la pueden localizar para las inquietudes, dudas que surjan o que han surgido de estos programas que nosotros hacemos con mucho cariño, con mucho amor para los televidentes. Nuevamente les recuerdo que mi oficina está ubicada aquí en el municipio, al frente de la papelería Horizonte, en el centro comercial Orión, local 103. El teléfono fijo de la oficina es el 847-0404. Y para más señas, debajo de Comeva. Sí, para mayor en el municipio de Amagá, porque esto lo ven a través de las oficinas de Comeva. De Comeva en Amagá, porque este programa lo ven en otros canales, en otros municipios afiliados a la red de Canal del Suroeste. Doctora Olga, importante el tema, y yo creo que vamos a necesitar otro programa para el tema de arrendamientos, porque es muy complicado y en la práctica diario se ven casos que lo ponen a uno a pensar y que lo remiten al código, bien sea comercial o civil. En el tema comercial, doctora Olga, es fundamental esa que veníamos hablando ahorita de las mejoras de locales, del acondicionamiento, con permiso, sin permiso del arrendador o el dueño. Es fundamental ahí, por ejemplo, esa pregunta, ¿quién asume el costo de los servicios de impuestos de industria y comercio, avisos, SAICO, ASIMPRO, todo lo que tiene un local comercial? Todas estas son obligaciones que debe asumir el que ejerce la actividad comercial, o sea, el comerciante. Entonces, por ende, sería el arrendatario, en principio, quien tiene la obligación de asumir estos impuestos. Gracias, doctora. Entonces, lo que son servicios básicos fundamentales como agua, como energía, como gas de pronto, como de pronto televisión o algo, fija, esas están en cabeza del arrendador o como lo hayan pactado en el contrato. Como se pacte, porque lo normal es que sea en cabeza del arrendatario, pero excepcionalmente pueden pactar las partes de que esos servicios van a ir por cuenta del arrendador. Y otra cosa que hablamos ahorita extra cámaras, doctora, que es bueno que quede, es la diferencia con el arrendamiento de vivienda, y es en el que en el sector comercial, en el arrendamiento de locales comerciales, si puede haber cesación del contrato o puede haber subarriendo, sin necesidad del permiso del arrendador. Sí, tiene esa facultad del arrendatario de ceder parte de ese local o parte de ese contrato, o sea, sin que medie esa autorización. Cosa distinta es en el arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda, porque ahí se debe de contar con la autorización del arrendador, so pena de incurrir en una causal para la terminación del contrato.
Se nos acaba el tiempo, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos volver a tener nuevamente con otro tema que anunciaremos en nuestras redes para que la gente esté pendiente. Un agradecimiento muy especial al canal comunitario, a la empresa Imagen Digital que nos colabora con el CED y que nos colabora y nos patrocina este programa en el municipio de Caldas. Imagen Digital en el municipio de Caldas. Muchas gracias. Doctora Olga Lucía, nos despedimos de los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, don Leo Fabio, y nuevamente pues al canal por esta invitación. Ustedes saben que lo hago con mucho gusto y siempre pensando pues como en beneficio para la comunidad.